Muy bien, buenas noches, hermanos. Es siempre un grato placer poder estar congregados en el nombre del Señor y saber quién está aquí, ¿no? ¿Verdad? En medio nuestro. Es nuestro Dios. O sea que este es un privilegio, hermanos, que no podemos perdérnoslo. Óigame, que la circunstancia o la situación que impida el que nos podamos congregar en el nombre del Señor, miren, sea muy poderosa, muy poderosa. Así que damos las gracias a Dios que nos permite en esta noche poder estar reunida su iglesia en su nombre. Y qué maravilla es, cantaba Dani, cogió un himno que comúnmente lo cantamos en la comunión, o sea, uno automáticamente como que uno dice, ven acá, espérate, salió, no, pero esos son himnos para cantarlo en cualquier momento y nos llevan verdaderamente a lo maravilloso que es la salvación que hemos obtenido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el privilegio que proviene de ello. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta noche para poder escudriñar en su palabra. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de entrar en tu santa y bendita palabra, oh Señor. Gracias por ella, por lo que nos revela, por los tesoros que encontramos en ella. Y en esta noche, oh Señor, queremos pedirte que tú guíes nuestras mentes y nuestro corazón para poder presentar, oh Señor, lo que tu Santo Espíritu ha puesto en él, de manera tal que todos salgamos edificados. No solamente la congregación, sino también tu siervo que usas en estos momentos y nos ponemos a tu disposición para que seamos un instrumento útil para la honra y la gloria tuya. Dirígenos, oh Señor, te lo pedimos dándote las gracias por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar en el tema en que hemos estado trabajando, que sigue siendo lo que estuvimos desarrollando en nuestro aniversario, y qué grato y alentador es saber que no solamente soy yo que estoy tratando el tema, sino que si podemos ver casi todos los estudios que se han estado dando en esta congregación van llevando la misma línea. La apostasía de estos últimos tiempos, o sea, el anticristo, todo lo que estamos viendo, las manifestaciones que estamos viendo, que apuntan a que la iglesia no se puede descuidar en cuanto a lo que significa estos tiempos postreros, estos tiempos últimos que verdaderamente estamos viviendo. Así que 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 en adelante, vamos a leer allí para poder tomar el tema para esta noche. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía mentirosa que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a detenernos un momento aquí. Como esto no es una carrera, o sea, un asunto de velocidad, sino de ir desarrollando el tema lo más ampliamente posible, vamos a ir abundando en torno a esto. O sea, esto es una guerra, como nos revela el apóstol Pablo aquí, de carácter eminentemente espiritual. Dice en este primer versículo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esto es decir, los tiempos
después, en adelante, hacia adelante. No apunta necesariamente a los tiempos finales, pero resulta y viene a ser que estos postreros tiempos que estamos viviendo dan muestras más que suficientes de que son realmente tiempos finales. O sea, tiempos donde ya todo se está alineando para la manifestación del anticristo y esa gran apostasía. Entonces, realmente la iglesia está viviendo en estos tiempos finales. Algunos, nos revela el Espíritu Santo, apostatarán de la fe. ¿Y de qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como hemos dicho, lo que el Espíritu está revelando con tanta claridad, o sea, dice claramente, el Espíritu dice claramente a la iglesia, porque es a la iglesia que el Espíritu está hablando, la iglesia del Dios viviente, es el tema que el apóstol Pablo ha estado desarrollando en esta carta dirigida en una primera instancia a Timoteo, pero enfocado en la congregación en sentido general. O sea, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia claramente es que estamos en un escenario de verdadera guerra espiritual. No de cualquier guerra, como iremos viendo, sino una guerra espiritual. Y la pregunta vendría a ser si está la iglesia, y muy especialmente sus obispos, sus ancianos, es decir, sus sobreveedores, atendiendo y entendiendo lo que el Espíritu ha estado revelándoles con tanta claridad. O sea, estamos atentos y entendiendo qué es lo que realmente estaba aconteciendo alrededor de la labor de la iglesia. Entendemos la importancia de la revelación que nos da el Espíritu Santo de estos postreros tiempos que estamos viviendo, que está viviendo la iglesia de Dios. Todo aquel obispo, o sea, en el capítulo 4 vemos que el apóstol Pablo describe las características, en el capítulo 3, perdón, de lo que deben ser los hombres que han de dirigir la iglesia de Dios. Las características básicas, no está diciendo aquí que por el hecho de que se tenga esas condiciones, automáticamente ya pasa a ser obispo, o sea, puede asumir esa posición. Son cualidades básicas que debe tener no solamente los obispos, sino todo creyente, con la que debe cumplir absolutamente todo creyente. Pero producto de la situación que vivía la iglesia de Éfeso en esos momentos, una situación donde muchos habían llegado a la posición de ser dirigentes dentro de la iglesia sin tener ninguna cualidad para ello, sin tener las condiciones para ello. Pablo se ve en la necesidad de tener que dar por lo menos estas cualidades mínimas que debería cumplir alguien que deseara o anhelara esa labor, la labor de obispo. Pero si vemos toda la carta, vamos viendo que son muchas más cosas de las cuales tiene que estar pendiente el obispo. Así que todo aquel obispo sobreveedor, que es el significado, o uno de los significados de este término, que designado por el Espíritu Santo, necesariamente tiene que ser así, desarrolle en la iglesia de Dios labor de obispo, porque obispado es la labor que realiza el obispo, el sobreveedor, debe llevar a cabo esta labor con clara conciencia de esta perspectiva que le está presentando, revelando el Espíritu a la iglesia, pero muy particularmente a los obispos, a los que realizan función de obispos, de ancianos, de sobreveedores. Es una guerra espiritual, fundamentalmente. Obispado
del griego episcope, compuesto de epi, que significa sobre, scop, mirar, y es, la palabra final, que indica cargo o oficio, significa oficio de obispo, oficio de sobreveedor. La idea radical detrás de este término, episcope, es la labor de ver o observar por encima de los demás, ver más hacia adelante que los demás. Pero que aplicado a la iglesia, no se trata de la visión que proporciona la vista humana o las percepciones humanas, sino la visión profética que solo da el Espíritu Santo sobre los acontecimientos que han de ocurrir a la iglesia de Dios más hacia adelante, es decir, en los tiempos postreros. O sea que nuestra labor como ancianos, como sobreveedores de la iglesia, es de tener la visión profética, no la visión de la vista, de las percepciones, de las cosas, no. Procurar a través de la palabra de Dios ver, interpretar lo que el Espíritu Santo nos está comunicando. Ver con la visión que da el Espíritu Santo más hacia adelante, en esos tiempos que vienen más hacia adelante y que en gran manera inciden sobre la labor que la iglesia está llamada a llevar a cabo. Su misión, y eso lo vimos también en el capítulo 3, la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad de Dios. Es decir, las Escrituras, la palabra de Dios, toda la doctrina contenida en la palabra de Dios. La iglesia de Dios está necesitando hoy, más que nunca, de obispos, de sobreveedores, que sean visionarios espirituales, capaces de desarrollar su labor, es decir, la labor de obispo, el obispado, en la que han sido designados por el Espíritu Santo, con el discernimiento espiritual y la autoridad espiritual necesarios para tomar las acciones tempranas que requiere la casa de Dios en estos últimos tiempos de apostasía que estamos viviendo. En este escenario, por lo tanto, de tiempos postreros, el término griego aquí es justeros kairos, que como decía, significan realmente un poco más adelante, pero que nos ha tocado vivir muy próximo al final de esta dispensación. La iglesia y aún más sus sobreveedores requieren conducirse, es decir, requieren un caminar y un obrar bien distintivo, que esté acorde a su naturaleza, es decir, es la iglesia del Dios, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, ni más ni menos. Y acorde también a su misión, ser columnas y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo, hermanos, nos está revelando al enemigo. Dice en este versículo 1, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, detrás de esos falsos maestros, de los cuales el apóstol Pablo ha estado hablando en los capítulos anteriores, y que hemos estado también, Alexia ha estado hablando del anticristo y los anticristos, Franklin también en sus estudios de Segunda Tesalonicenses ha abundado también más en torno a ello. Andrés Carlos estuvo hablando también al respecto de ello, la forma, la metodología que está usando estos últimos tiempos el mundo, Satanás y todo lo que controla él, para captar la atención
de todos los hombres y muy particularmente de la iglesia, no está exenta. Nuestro hermano Eddie también estuvo tocando, y eso nos llena indudablemente de mucha satisfacción, porque vemos que no estamos descoordinados. O sea, es como en la comunión, en el culto de estrella de nuestra adoración, tenemos que estar muy atentos a lo que indica el Espíritu Santo. ¿Qué está indicando el Espíritu Santo en el culto de adoración que dirige Él? O sea, no hay un director designado. Todos los himnos, las participaciones de los hermanos, las meditaciones, todo tiene que ir acorde a la voluntad del Espíritu, a lo que el Espíritu va revelándole a cada uno de los hermanos que participan en la iglesia, en este culto. Lo que significa que hay que cuidar este culto. Hay que tener mucho cuidado con uno discoordinar en él, con que la línea que se manifiesta muy claramente, es en una dirección y uno esté saltando con un himno o una meditación que no tiene nada que ver, que discoordina. O sea, en esa misma medida uno se siente satisfecho de ver que también nuestros jóvenes, no solamente nosotros como ancianos, sino también nuestros jóvenes que hacen uso del púlpito, pues van siguiendo la misma indicación del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo. Uno no programó ninguno de estos estudios, pero todos han ido coordinando y apuntando en la dirección que entendemos que el Espíritu Santo está indicando a la iglesia. Yo no sé qué están haciendo y ni qué están tratando en otras iglesias. La que es y debe ser nuestra preocupación es esta, nuestra iglesia local, y qué bueno es saber que verdaderamente tenemos visión espiritual de las cosas. O sea, nos lo indica lo que vemos que va haciendo el Espíritu Santo a través de cada uno de los que hacemos uso del púlpito. Qué gran privilegio, hermanos. Yo no sé si usted se siente bien con esto, pero me emociona mucho ver a nuestros jóvenes bien coordinados también en las cosas que tienen que ver, que conciernen al buen desenvolvimiento de la iglesia, a la conducta de la iglesia en sentido general. El Espíritu Santo, como les decía, nos está revelando al enemigo. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, detrás de estos falsos maestros, lo que está operando, lo que está controlando sus enseñanzas y el contenido de las mismas, es precisamente Satanás y todo su equipo pesado, con fines muy específicos, con propósitos muy específicos. El enemigo contra el cual está luchando la iglesia es Satanás. Un enemigo muy poderoso, mas no omnipotente, como lo es nuestro Dios. Tiene mucho poder, indiscutiblemente más que cualquiera de nosotros, pero no tiene más poder que el dueño de la iglesia. No es omnipotente, no es omnipresente, es decir, no está en todo lugar, no es omnisciente, no lo sabe todo, pero sustenta su poder y su control en todo un sistema demoníaco, compuesto por todo un ejército que el apóstol Pablo describe en Efesios 6, versículo 12, como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, todo un equipo pesado que parece, o sea, al estar distribuido y controlar todas las cosas, este mundo, o sea, más bien este sistema que controla a este mundo, o sea, al tener un ejército tan numeroso, pareciera como que es omnipresente, que está en todos los sitios.
y que todo lo sabe, porque se entera de todo lo que ve y acontece y se mueve en el mundo. O sea, mantiene un control sobre, indudablemente, todas estas cosas. Son huestes espirituales de maldad que le permiten ejercer un control casi absoluto en todo lo que se lleva a cabo en este mundo, convirtiéndolo así en el Dios de este siglo, como lo señala el apóstol Pablo, lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y verso 4. Pero que lo único que se le escapa de ese control que ejerce en este mundo es nada más y nada menos, hermanos, que la iglesia de Dios. La iglesia que sigue la sana doctrina, la enseñanza contenida en la palabra de Dios, resguardada esta por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo presente en ella. Quien hace posible, el Espíritu Santo, que la iglesia realmente pueda cumplir su misión de ser columna y baluarte de la verdad. Sin él, sin ese poder, óigame, cerremos todo y entreguemos. Si usted está pensando que usted tiene fuerza y poder y autoridad, óigame, no tiene ninguna por sí mismo. El poder de la iglesia viene del Espíritu Santo que reside en ella, mora en cada creyente, constituyéndose, por lo tanto, para este mundo, la iglesia, en la luz que alumbra con la verdad, que es la única luz que recibe este mundo, envuelto en tinieblas, huestes espirituales de maldad que tienen el control de este mundo. Mas, sin embargo, la iglesia es la luz que alumbra con la verdad la oscuridad de la mentira de Satanás. Y también la iglesia es la sal que preserva a este mundo de su corrupción total. De lo que ya Franklin ha mencionado, de lo que es la gran apostasía. O sea, la apostasía, o sea, ese evento particular de abandono total y absoluto de la verdad de Dios por parte del mundo, no ha ocurrido porque la iglesia, hermanos, está presente. El creyente tiene una gran función. Si la iglesia o los creyentes dejan de exhibir esta realidad espiritual, es decir, la verdad de Dios, los hombres pisotearán su testimonio con sus pies. Vamos a Mateo capítulo 5 para que veamos allí algo interesante, precisamente en torno a esto. Mateo capítulo 5 nos dice versos 13 al 16, dice, hablando el Señor, vosotros sois, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y los hombres que no conocen a Dios,
ni ven a Dios, le glorifiquen a través de nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si la iglesia deja de hacer su función, hermanos, bueno, ni preservará a este mundo, ni lo sacará de las tinieblas. Antes, al contrario, lo que hará el mundo será menospreciar lo que es la misión de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Esto es importante. Uno lo ha repetido muchas veces. Y uno toma el pulso de los estudios que uno da. Las redes tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas, muchas cosas malas, pero tienen sus cosas también buenas, porque las redes, y muy particularmente el chat de nuestra congregación, para no abundar mucho ni ir más lejos, en el chat de nuestra congregación yo lo leo para ir viendo más o menos, tomarle el pulso, me sirve como una forma de tomarle el pulso a los hermanos, por dónde van. A veces uno da un estudio, uno no percibe, y ahora con esta máscara uno no se da cuenta si lo están entendiendo, si están durmiéndose o están prestando atención realmente. Pero el chat de la congregación es una forma de uno más o menos darse cuenta de las cosas. Y es lamentable, hermanos, ver cómo no hemos del todo, todos, no voy a generalizar, algunos hermanos no han entendido del todo qué es esto, que somos columna y baluarte de la verdad. E insisten, aún a pesar de, a veces uno quisiera mandarle un boche santo, yo no sé si eso existe, pero óigame, con todo lo que uno ha hablado y ha enseñado de esto, o sea, somos columna y baluarte de la verdad, y se les zafa una y otra vez mandar noticias falsas, enseñanzas falsas, como si no tuviera eso ninguna consecuencia, como si eso no tuviera ninguna implicaciones. Y uno dice, bueno, si eso es en el chat de la congregación, que se supone que uno sabe que todos los que están ahí tienen cierto nivel de conocimiento de la palabra, tú no puedes soltar ahí cualquier cosa. Pero mandan cosas que uno dice, pero ven acá, es que no ha entendido, no ha captado cuál es su papel. Y mucho más en estos tiempos que vivimos. Y cómo eso afecta en detrimento, o sea, negativamente, la labor de la iglesia. Recogen cualquier noticia, hermanos, y la publican, la lanzan, sin ningún análisis, sin tomarse el tiempo siquiera de comprobar a ver si lo que se está diciendo ahí es verdad o es mentira. Las redes están llenas, es muy poco lo que uno puede extraer como verdad de ellas. Y estamos siendo afectados, también la iglesia, con estas mismas informaciones falsas y las seguimos transmitiendo más hacia adelante, o sea, haciendo daño a todo el que la capte. Imagínese usted, o sea, el chat de la congregación, uno asume que lo que está ahí está correcto, y el hermano que también sea débil y no tenga mucho conocimiento de la palabra, va a tomar esa información porque salió en el chat de la iglesia y la va a seguir empujando más para adelante porque entiende que es verdad. O sea, fíjense todas las implicaciones que hay detrás de usted publicar algo. No solamente lo está usted haciendo mal, sino que induce a que otro caiga en el mismo pecado. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con lo que transmitimos hacia adelante, con las verdades que asumimos nosotros que son verdades y las lanzamos para adelante sin ningún análisis.
He visto muchas veces algunos que han corregido, que han hecho las correcciones, se han atrevido a corregir, y una vez traté de hacerlo y me dieron un boche que, óigame, hasta el sol de hoy, en la misma red, o sea, en la misma, uno se aguanta para evitarse el problema, pero, óigase, hermano, no es posible esto. ¿Cuántos también, y es importante dentro de esto, cuántos de los, o sea, veo que publican a veces muchos estudios que ni siquiera se toman el tiempo para analizar si esos hermanos o esas personas realmente están discerniendo bien la palabra, y mandan estudios y mensajes, o sea, videos y audios de mensajes que escucharon o que alguien le envió, lo siguen empujando para adelante, sin saber si eso es doctrinalmente correcto, si la enseñanza es correcta. Y pienso, ven acá, teniendo buenos estudios, en la pandemia que vivimos, todavía no hemos salido de ella, pero en el periodo bien difícil, sacamos 40 estudios. Franklin y yo, ayudándole un poquito, 40 estudios, hermanos, que están ahí en la página de la congregación. Aparte esto de los estudios que está dando Alexis, excelente también, los que está dando Franklin sobre las cartas de Tesalonicenses. Estudios excelentes, hermanos, sin desperdicio. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han cogido algunos de esos estudios y lo han lanzado para adelante? Ah, no, buscan de otros, con el riesgo de estar enseñando no bien, doctrinas no correctas, teniendo sana doctrina. Esta presencia, hermanos, ojalá que esto nos haga reflexionar un poco más también en torno a lo que hacemos, hermanos. Nuestra forma de conducirnos, que tiene que ver con lo que hacemos, lo que decimos, lo que aprendemos, lo que dejamos que llene nuestra mente y nuestro corazón. Esta presencia del Espíritu Santo en la iglesia es lo único, hermanos, que al presente detiene la manifestación del anticristo, el inicuo, y ese evento conocido como la gran apostasía, el gran abandono y rebeldía contra Dios, evento que vendrá luego de que venga el rapto de la iglesia. Franklin ha estado dando unos estudios excelentes sobre ello, hermano, por eso me preocupa, o sea, cuando uno no ve a la congregación completa aprendiendo sana doctrina. Ustedes saben el tiempo que uno dedica estudiando y escudriñando la palabra de Dios para proveer a la congregación nuestra de enseñanza sana. Sana doctrina. Usted puede tomarla, a buscar en las Escrituras, confrontarla, compararla, como hacían los hermanos de Berea, como debe ser, y usted va a encontrar que no hay desvío alguno. Es sana doctrina. Usted puede confiar en ella. Ah, pero un don Juan de los Palotes puede ser un buen maestro de la palabra, pero a lo mejor usted no lo conoce y usted lo lanza para allá, o sea, lanza su enseñanza para allá, y la que recibe en la congregación, es su congregación. La presencia del Espíritu Santo y la iglesia de Dios en la tierra constituye, hermanos, la presencia nuestra, porque somos la iglesia de Dios. En este caso, esta iglesia local
todos y cada uno de los que componemos esta iglesia local, hermanos, constituimos un dique que detiene la manifestación incontrolable del mal que habrá de desatarse en la gran apostasía. Por lo tanto, hermanos, el blanco de Satanás es la iglesia y sus miembros, procurando el conquistar a algunos, empieza con algunos, como dice el apóstol Pablo en este capítulo 4, algunos apostatarán de la fe, a algunos, conquistar a algunos que luego, y que vemos cómo se ha ido convirtiendo en muchos, producto de que la iglesia y sus dirigentes no han tenido la suficiente visión espiritual para entender estos tiempos que estamos viviendo. El Espíritu Santo nos revela también cuál es la estrategia que el enemigo ha estado, yo no sé si estoy viendo mal. ¿Está malo este? Ok. Está bien. Me asusté un poco. Okay. Dije, bueno, 9:30. Me va a matar primero mi mujer. El Espíritu Santo nos revela también cuál es la estrategia que está usando Satanás en contra de ella. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Hermanos, no debemos ignorar cuál es la estrategia que el enemigo ha estado desplegando día tras día de manera incansable para lograr detener la importante labor de la iglesia. Su red para lograr mantener el control de todas las cosas en este mundo se amplía día tras día. Así que algunos antes, hoy son muchos y mañana serán muchísimos. Y tienen por objetivo a lo único que lo detiene, es decir, la iglesia y su membresía. Si conquista a sus adeptos, es decir, a los creyentes, indudablemente que trastornará su misión y podrá conseguir ese control o dominio total de todos los hombres. O sea que la iglesia es el blanco favorito de Satanás. Él sabe que el control que tiene de los fuera de la iglesia es casi absoluto, ¿no? ¿Verdad? De la iglesia él sabe que es el único que se le está escapando. Entonces el blanco de Satanás es la iglesia, su membresía. ¿Y cómo pretende lograrlo? ¿Cómo pretende conquistar a su membresía? ¿Cómo cambiar el paradigma, es decir, el patrón y modelo que debe seguir la iglesia? Lo vemos muy particularmente, por ejemplo, en lo que Franklin estuvo tratando, o ha estado tratando en Segunda Tesalonicenses. Vamos allí. Me voy a atrever a robarle un poquito del estudio de Franklin. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos de 1 adelante. Dice así, es Pablo también hablando a esta iglesia de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo pretende Satanás lograr cambiar este paradigma? O sea, la iglesia como columna y baluarte de la verdad, hacer ahora columna y baluarte de la mentira. O sea, un cambio de paradigma. La persecución de la iglesia de Tesalónica era tan dura que esto creó las condiciones para hacerle fácil a ellos, a los hermanos, aceptar las falsedades que algunos les decían sobre que estaban viviendo ya esa primera parte del día del Señor, o sea, esa parte de el periodo de la gran tribulación, un periodo de juicio. O sea, le cambió la mente, cambió su modo de pensar. La persecución unida a todo ese ataque muy bien orquestado por Satanás hizo que aquella congregación cambiara su modo de pensar con algo tan fundamental como era el rapto de la iglesia. Ellos pensaban que estaban viviendo en la gran tribulación. O sea, se le pasó, es como le pasó mucho en el terremoto de hace unos años atrás, que pensaron que había venido el Señor y se quedaron. O sea, aquellos hermanos dijeron, oye, estábamos en la gran tribulación, el rato se nos pasó. Estaban en el día del juicio. Una idea que entraba en claro conflicto con lo que Pablo ya les había enseñado antes, es decir, sana doctrina acerca precisamente de estas cosas. Le dice él en el versículo 5 de este capítulo 2, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, no estaban ajenos realmente a la enseñanza, pero le cambiaron la mente. Así que la exhortación de Pablo es, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pensar, del griego nous, significa mente. Se refiere a la capacidad psicológica para entender, para razonar, para decidir. Había que corregir prontamente esta falsa percepción que había sido sembrada muy astutamente en las mentes de aquellos creyentes, de una forma tal que había logrado desplazar la sana doctrina. O sea que cuando Pablo les dice, no os dejéis mover fácilmente, mover viene del griego saleuo, que significa agitar, mecer, derribar. La mente del creyente, hermanos, nuestro modo de pensar debe ser una fortaleza impenetrable. Debería ser. Si la alimentamos, si la llenamos de todo lo que tiene que estar allí. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 4:8? Nos dice también allí el apóstol Pablo lo que debe estar siempre en la mente, todo lo que tiene que estar ocupando la mente del creyente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo creyente tiene a su disposición, hermanos, todo un equipamiento divino para lograr que esto sea una realidad. El apóstol Pablo, en Efesios, escribiéndole ya a la iglesia, recuerden que Timoteo estaba asignado a Efesios, pero la carta en primera instancia es a Timoteo, a los sobrevedores. O sea, tenía primeramente que comenzar con los sobrevedores, porque el pueblo o la iglesia va según va sus dirigentes, y Satanás sabe muy bien eso. Si logra conquistar la mente de sus sobrevedores, óigame, lo otro es ya cachú. Entonces, todo creyente tiene a su disposición todo un equipamiento divino para lograr que su mente sea en realidad una fortaleza. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, versículos 11 en adelante, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es nuestro enemigo. No es que veamos al diablo en todo. Yo decía que hay que tener claro dos cosas y es un énfasis excesivo cuando uno habla de guerra espiritual, de hacer un énfasis excesivo en lo espiritual, pero también el otro extremo es hacer un énfasis deficiente, porque ni uno ni el otro, o sea, no podemos estar en los extremos, sino ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos revela. Hay cosas que vienen de la carne, están ahí en nosotros, la carne tiene sus deseos, óigame, que tratan de controlar al creyente, que nacen en ella, deseos pecaminosos, porque la carne no se convierte. O sea, no piense que su cuerpo, es creyente y va a estar de acuerdo y contento cuando hay que venir a la iglesia a las 7:30. El cuerpo le dice a usted, no, mi hijo, tú estás muy cansado, tú viniste de trabajar, tú tienes la mente explotada, quédate en tu casa, tú lo oyes por el WhatsApp o sea, te dice cosas, tiene sus deseos, apetitos sexuales, que si usted se deja llevar de ello, óigame, usted está locubrando en su mente sin que nadie se dé cuenta en 20,000 cosas. Yo no sé dónde usted está transportado ahora mismo en estos momentos, con sus mentes, o sea, está en el cuerpo presente, pero nuestro deseo es que así mismo también esté aquí presente su mente, y consciente y atento a lo que la palabra de Dios está revelándonos. Entonces, tenemos que tener cuidado, de quién está ocupando o con qué cosas estamos ocupando nuestra mente. Entonces, Pablo está utilizando aquí una imagen de la armadura que usaban los soldados romanos en Efesios capítulo 6, como una analogía sobre el sistema de defensa espiritual que el cristiano tiene a su disposición. Y afirma que de ser usada en su totalidad, toda esta armadura, su eficacia en lograr que el creyente se mantenga firme está asegurada ante cualquier ataque del enemigo, si se mantiene equipado con toda la armadura de Dios. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses
que ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra. O sea, ideas falsas que llegaron a las mentes de estos hermanos de Tesalónica a través de mentiras muy bien elaboradas. Y Pablo describe la fuente de esos falsos mensajes como espíritu, como palabras, como cartas. Informaciones falsas que potenciaban su efecto dañino al afirmar que provenían del apóstol Pablo mismo. Dice, como si fueran nuestras. O sea, mentira en todos los sentidos. Potenciadas, porque los hermanos, imagínense, era Pablo que estaba escribiéndole y le estaba diciendo estas cosas, entonces hubo la confusión. O sea, derribaron su forma de pensar, derribaron sus mentes. Mentiras que lograron desplazar, mover muy fácilmente la verdad, la sana doctrina que ya sabían, con consecuencias sobre su misión. Y voy cerrando. Dice el apóstol Pablo, ni os conturbéis. La palabra conturbéis describe un estado de agitación y miedo. El estado que se había apoderado de la iglesia, minando el ánimo de esta iglesia y amenazando la estabilidad que debían manifestar como columnas y baluartes de la verdad. En lugar de agitación, hermanos, estos hermanos deberían experimentar fortalecimiento y firmeza en su vida cristiana. Y en lugar de aceptar enseñanzas falsas, debieron adherirse con fidelidad absoluta a la verdad. Dice el apóstol en este mismo capítulo, o sea, carta, 2 Tesalonicenses, y el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, es una batalla espiritual focalizada sobre la mente de los creyentes. Es la forma que Satanás entiende que va a lograr cambiar el paradigma de la iglesia, es decir, la misión de la iglesia, de ser columna y baluarte de la verdad, a convertirse en exponente, columna y baluarte de la mentira de Satanás. No os dejéis mover, hermanos. No nos dejemos mover de nuestro modo de pensar. La iglesia tiene un modo muy particular de pensar. No debe provenir este modo de pensar de nada que venga de este mundo. No debe estar influenciado ni afectado por nada, óigame, que le parezca a usted bueno, que provenga de este mundo. Todo lo que este mundo nos puede ofrecer, que nos pueda parecer bueno, véanlo como un caballo de Troya, o para los que conocen de programas, un troyano. Es un virus que entra muy fácilmente, muy suavemente, parece algo inofensivo, inocente, y usted lo deja pasar porque parecía bien, parecía bueno, pero tiene una programación muy bien clara dentro de él, y es hacer daño, es destruir, cambiar, en el caso de Satanás y sus mentiras y sus falsas enseñanzas, cambiar la mente del creyente. Vamos a continuar más adelante, pero vayan pensando, como dice nuestro hermano Silvestre, vayan pensando. Que el Señor les bendiga.